porque estamos arrancando una nueva serie. Espero que por un lado tenga paciencia, por otro lado tenga expectativas de poder recorrer una serie. Quizás, no sé cuántos de ustedes han estado en una de las series largas, pero en su momento antes de la pandemia hicimos el Evangelio de Marcos y lo terminamos en pandemia, a través de una pantalla. Y en medio de pandemia empezamos una serie muy larga que duró bastante, sobre Hechos de los Apóstoles. Y creo que desde entonces no habíamos realizado una serie larga, pero hacía un tiempo que venía pensando, necesitamos ver un evangelio. La iglesia necesita, lo hablamos siempre, hablamos de la centralidad de la cruz, de Cristo, recordamos domingo por medio el sacrificio de Cristo por su pueblo, pero poder ir a un evangelio y ver al Señor Jesucristo caminando con sus discípulos, enseñando, y todo lo que vamos a ver a lo largo de este evangelio, espero que sea algo que encienda su corazón, que realmente le ayude a amar más a nuestro Señor Jesucristo, y conforme usted lo ama, le obedece, le sigue como un discípulo de Cristo. Así que si tiene ya abierto en su Biblia, vamos a leer Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4, y luego vamos a orar una vez más, pidiéndole al Señor su guía en esta mañana. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Oramos. Señor, una vez más, Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que juntos podemos pasar, y ahora ponernos delante de tu palabra, Señor, y pedirte por favor que sea ella la que nos instruya para conocer la verdad, para ver tu plan cumpliéndose a través de este evangelio, Señor. Gracias porque providencialmente nos ha llegado a nosotros, Señor, y hoy podemos abrirlo juntos como iglesia y pedirte que a lo largo de esta serie, Padre, tú nos estés instruyendo, guiando, pero por sobre todo nos estés encendiendo el corazón, asombrándonos de quién es nuestro Señor Jesucristo y quién eres tú, Señor, cumpliendo estos planes de manera tan perfecta en la obra de Cristo, Señor. Gracias por tu palabra, guíanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo empezar, no? Hay mucho para decir de Lucas. Si usted, siempre decimos el tema del tiempo, ¿no? ¿En cuánto tiempo se lee Lucas? 2 horas, más o menos, 2 horas y media, algunos dicen. Pero Lucas usted lo debería leer, si usted quiere leerlo correctamente, debería leerlo con Hechos. Lucas, Hechos, los dos juntos. Y Hechos también le va a llevar unas 2 horas, 2 horas y media, así que 5 horas en total, si usted tiene libre 5 horas en su casa, o si lo quiere dividir en una semana, es 1 hora por semana, 1 hora por día hábil, para leer el Evangelio de Lucas y Hechos. Hay que leerlo así, no se preocupe, no vamos a hacer la serie de Hechos, estoy tentado a hacerlo, de seguir con Hechos, pero vamos a ver cómo terminamos con Lucas y después vemos si hacemos Hechos. Que el Señor nos guíe en eso también. Pero bueno, Dios ha permitido que conozcamos
acerca de la vida del Señor Jesucristo a través de los 4 evangelios que tenemos. Es muy importante que siempre consideremos que es ahí donde podemos ver, quién es Jesucristo, qué hizo Jesucristo, qué enseñó Jesucristo. Toda la obra de Cristo está relatada en este género que es una narrativa. Vamos a ver a medida que vayamos avanzando, esto es una narración de la vida de Jesucristo, pero también vamos a encontrar un género discursivo en donde Jesús va a estar enseñando cosas. Pero lo que sí, Lucas y los otros evangelios no son biografías como las conocemos nosotros. Las biografías, usted va, a alguna biografía en particular y empieza a ver desde que nació y cómo se desarrolla, todo cronológicamente, secuencialmente, bien ordenadito. En los evangelios usted no va a encontrar eso, y de hecho a muchos académicos, muchos eruditos, eso se le ha generado como una dificultad, que hay muchos huecos, ¿no? Usted va a Lucas, por ejemplo, y va a ver que se anuncia el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista. Nace Jesús y está el anuncio a los pastores, la presentación de Jesús en el templo. Pero de golpe tenemos un hueco muy grande acerca de qué pasó con Jesús desde su niñez hasta que inicia el ministerio. Entonces ahí nos damos cuenta de que no es cronológico Lucas, y no es la intención de Lucas, porque justamente no es una biografía, no es una narración histórica, no es... Algunos han agarrado que, Lucas era como un historiador. No lo era. Fue ordenado y recabó información de muchas fuentes, pero no era un historiador. Algunos dicen, era un médico, y como era médico, era ordenadito, y por eso, sí, pero tampoco influenció demasiado el hecho de su profesión. Lucas tenía una intención en particular, y como punto principal vamos a ver eso, que el objetivo de Lucas es mostrar que los planes de Dios se cumplen. Ese es el punto de Lucas. Dios ha ordenado todo para que inevitablemente llegue a una conclusión que Dios mismo ha decretado, y ese es el tema de Lucas. Y es mi deseo, hermano, como oramos, que nos asombremos de ver a Jesucristo, pero ver a Jesucristo como el cumplimiento, como el clímax del cumplimiento de lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia de Israel, como oraba, leímos ahí en Lucas 1:68 la profecía de Zacarías, y habla justamente de eso, habla de que Dios está cumpliendo sus planes. Ahora, algunas cosas para aclarar, ya hemos dicho varias. Esto sigue la introducción, no se preocupe. ¿Qué son los evangelios? Dijimos son documentos únicos, son biografías teológicas, podríamos decir. Porque hay hechos históricos, claramente. Pero el punto son temas teológicos. Los evangelistas quieren mostrar cosas en particular. Están preocupados y tienen intenciones teológicas puntuales. Por ejemplo, acompáñeme a Mateo 1, para ver Mateo 1:1. Dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Al final de Mateo 28, fíjese en su Biblia cómo termina. Mateo 28, versículo 18, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, etc. Ahí está la intención de Mateo. ¿Cuál es la intención de Mateo? Mostrar justamente que Jesucristo es el cumplimiento de las promesas en Abraham y en David, el trono de David. Y por eso menciona en la introducción
la genealogía a partir de Abraham y de David, y finaliza justamente Mateo como una contratapa con toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, todo el reinado, el gobierno, y por tanto, como tengo esta autoridad, id y haced discípulos a todas las naciones, que se cumpla esto a todas las naciones. Marcos capítulo 1, el siguiente evangelio, Marcos capítulo 1, ya había cerrado yo, quizás usted lo tiene. Versículo 1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Eso es lo que quiere mostrar Marcos, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que esa es la identidad de Jesús. Y Marcos es notable cómo está dividido en dos partes, en mostrar la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y el propósito por el cual el Hijo de Dios vino a este mundo, que como dice en 10:45, Él vino a buscar lo que se había perdido, a salvar pecadores. Ese es el propósito de Marcos. Lucas, bueno, lo leímos, ¿no? 1:1. Pero fíjese en Hechos, que dijimos es como el segundo volumen de esta obra enorme que hizo Lucas. Bueno, de paso un detalle, Lucas es el autor que más escribió en el Nuevo Testamento. ¿Usted pensaba que era Pablo? No, Pablo escribió muchas cartas, o sea, muchas cartas. Pero Lucas, en cantidad de palabras en el original, es el que más escribió, pues escribió todo un tomo de 2 rollos enormes para escribirle. En Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ese es el propósito de Lucas, mostrarle a Teófilo, enseñarle a Teófilo, instruirlo, pero para que esto también se extienda, ahora lo vamos a ver, para que esto se extienda a otros creyentes y sean instruidos en la verdad. Bueno, ahora usted dice, ¿y Juan? Bueno, Juan también dice su propósito. Fíjese, Juan capítulo 20, es el cuarto evangelio, capítulo 20, versículo 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Por qué, Juan? Muchos dicen, ¿por qué, Juan, no escribiste todas las cosas? Bueno, pues ese no era el propósito de mostrar todas las señales que Jesús había hecho, sino que, versículo 31, ahí está el propósito. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí están los propósitos de los evangelios. ¿Para qué se escribieron? Bueno, acá Lucas comienza mencionando a Teófilo y en versículo 4 dice el propósito: para que conozca la verdad. Para eso están los evangelios, para que los creyentes conozcan la verdad. Pero a diferencia de las epístolas, los evangelios son escritos más generales, más abiertos. Las epístolas son más cerradas, podríamos decir, porque están dirigidas a un público en particular, a una iglesia en particular, a una ocasión en particular, a un problema en particular. Esas son las cartas, pero los evangelios no. Los evangelios son narraciones más generales, incluso este evangelio es conocido como el evangelio más universal, porque es para todos, el evangelio para todos. Los evangelios, dijimos, son documentos tan particulares, tan especiales, que por eso necesitamos ir con cuidado. Y por favor, mi hermano, no diga en su corazón, no lo piense, bueno, esto yo ya sé de esto, o yo ya conozco la historia de Jesús. Bueno, bien por usted si conoce la historia de Jesús. El tema es si esa historia le ha afectado en su vida. Y esa es la intención de Lucas, de Mateo, de Marcos, de Juan, que estos evangelios no solamente sean información para su cabeza, sino que esto afecte a su corazón. Y usted diga, bueno, ¿y entonces qué?
si Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que deja abierto cada uno de los evangelios. Vamos a ver que estos escritos es para que incluso muchos conozcan a Jesucristo, muchos sean evangelizados. Ese era el propósito. Lo dijo Juan, ¿no? El propósito es para que crean en el Hijo de Dios y para que creciendo tengan vida en su nombre. Es decir, no solamente para que sean instruidos los creyentes, sino para que también sean evangelizados los incrédulos y para que así se formen discípulos de Cristo. Ese es el objetivo de los evangelios. En tercer lugar, estos 4 evangelios son los 4 evangelios que, inspirados por Dios, el Señor nos ha dejado en su palabra. Parece una obviedad, ¿no? Y sí, hermano, obvio. Son los 4 evangelios que están ahí. ¿Por qué decís eso? Bueno, porque yo lo invito, hermano, a que lea los evangelios. A que lea y deje de lado las fábulas que hay alrededor de los evangelios. ¿A qué voy con esto? Y sé que alguno me va a mirar raro cuando diga esto, pero yo le invito a que deje de lado la pasión de Cristo. Ahora van a sacar una segunda, ¿no? La resurrección, creo. Déjela de lado. Deje de lado los elegidos, The Chosen. Déjelo de lado. Esas son fábulas inventadas por personas que quieren darle colorido y quieren darle esa impronta de Hollywood a los evangelios. Mi hermano, lea la Biblia, lea los evangelios que usted tiene en su casa. Vaya, saben cuántas versiones tenemos ahora. Pero lea los evangelios, deje a un lado todas esas películas, esas series que por darle colorido nos hacen dejar de lado la palabra de Dios. No sirven para nada. Nadie se ha convertido por esas cosas. La otra vez veía, esto es un paréntesis, veía gente conmocionada saliendo cuando se proyectó por primera vez La Pasión. Una conmoción, no puede ser, papá. ¿Se convirtió el mundo gracias a Mel Gibson? No, mi hermano. Porque es la palabra de Dios la que tiene poder para convertir el corazón de pecadores. Por eso la lectura y el estudio de su palabra es lo que nos va a edificar, es lo que va a convertir los corazones. Lo vamos a leer de manera, se le dice, de manera vertical a este evangelio, no de manera horizontal. ¿A qué se refiere eso? De que vamos a quedarnos en Lucas y ver el propósito de Lucas. No comparar los relatos, que no está del todo bien comparar los relatos con los otros evangelios, porque cada evangelista tenía un propósito. Entonces, no es del todo correcto agarrar un relato de Lucas y decir, bueno, pero a ver qué dice Marcos, qué dice Mateo, y si aparece en Juan. No es del todo correcto. Sin embargo, sí vamos a ver que en los 4 evangelios, el punto más alto, en donde más tiempo se le dedica, en donde más palabras hay, muy interesante, es en la última semana de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, las últimas horas. Ahí es donde más tiempo los 4 evangelistas pasan su escritura. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, evidentemente que la obra de Cristo y su entrega en la cruz es el punto alto que quieren todos marcar. El Evangelio de Lucas, las últimas horas, la tumba vacía, dejándonos, ¿no?, como lectores, a los lectores originales y a nosotros, esas preguntas de, bueno, ¿qué hacemos con esta historia? ¿Cómo vamos a responder a esta historia? ¿Cómo vamos a transmitir esta historia? Pensando en esto, que Dios no improvisa, sino que ordena todo con un fin en particular. En primer lugar, versículos 1 y 2, Dios no improvisa, sino que cumple. La obra de Dios no es una improvisación. No es que a Dios se le van quemando los papeles y va armando sus planes ahí en la marcha, como hacemos nosotros, ¿no? Nosotros sí. Hay veces que realmente se nos queman los papeles y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, pero Dios no es así. Dios es muy diferente. Lo vimos el domingo pasado.
Lucas escribe también sin improvisación. Lucas es el único, muy interesante, porque es el único evangelista que no conoció a Jesús. No lo conoció en persona, ¿no? Y en los 2 tomos, como dijimos, de esta obra monumental, Lucas, Hechos, recién en capítulo 16 de Hechos aparecen pronombres en plurales en donde Lucas se incluye y en donde uno llega a la conclusión de que es el autor de toda esta obra. Recién en Hechos 16. Pablo lo menciona en los saludos a la iglesia en Colosas, no lo vamos a buscar. Es ahí en Colosenses donde le dice que este es el médico amado. Después se lo encuentra uno en Filemón, diciendo Pablo que es un colaborador, es alguien que estaba en el ministerio, es alguien que colaboraba en el ministerio. Y finalmente lo vemos en 2 de Timoteo, recuerdan, hace poco lo vimos. Lucas es el único que estaba acompañando a Pablo cuando estaba preso en Roma y a punto de ser ejecutado, y ahí estaba Lucas acompañándolo. Los testimonios acerca de la autoría de Lucas, si Lucas es el autor de estos, son bien tempranos en la iglesia. No vamos a entrar en estos temas, es muy, muy técnico. Hoy es casi una clase, casi. Vamos a tratar de que no. Pero desde muy temprano, incluso los manuscritos, todos los manuscritos que hay, en todos está el encabezado Evangelio de Lucas. Y eso es muy interesante porque ya desde muy temprano la iglesia reconoció que Lucas había sido el autor. Si no hubiera sido Lucas, como plantean algunos teólogos liberales o los que desacreditan la Biblia, hubiera puesto otro nombre, no el de Lucas. Lucas no era tan famoso, hubiera puesto, no sé, Evangelio del apóstol Pablo o alguien reconocido por la iglesia. Pero Lucas realmente no lo conocían mucho. Sí lo conocía este hombre, Teófilo. Y entonces, desde bien temprano, muchos, incluso autores de la iglesia primitiva, reconocían que era originario de Antioquía de Siria, que era el norte de Palestina. Pero no sabemos mucho más acerca de su vida, ni de su muerte tampoco. Pero fíjese, es un hombre que acá reconoce que muchos han tratado de poner en orden la historia. Y con esta frase no está diciendo que los otros que han puesto en orden las cosas lo hayan hecho mal, sino que simplemente le está diciendo: yo quiero hacer un aporte a todo lo que se ha dicho acerca de Jesús, quiero hacer algo con otro objetivo. Y para este hombre Teófilo y para muchos creyentes del mundo no judío, sino gentil principalmente. Lucas era un hombre que no era judío, era gentil. Y cuando dice muchos han tratado, muy interesante porque la frase significa o representa que muchos han emprendido la tarea y ha sido un trabajo esforzado, mucho trabajo. Muchos han tratado, muchos se han esforzado. Y en versículos 1, la segunda parte del 1, en orden, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahí habla Lucas de las fuentes, de donde sacó la información, ¿no? Bueno, sobre esto hay un montón de suposiciones y estudios que se han hecho acerca de las fuentes. Bueno, no voy a entrar en ese tema. Los que han estudiado en IDEAR quizá lo recuerda alguno. Pero bueno, eso, un paréntesis. Si usted los miércoles puede asistir a las reuniones de oración, ahí hacemos el repaso y quizá ahí tiramos alguna información de estas, pero no vale la pena ahora los domingos estar entrando en esas cuestiones. Hay mucho que se ha escrito, pero nada concreto, muchas especulaciones. Lo que sí nosotros sabemos es que un estudio sano de la palabra no depende de saber de dónde sacó Lucas, de cuáles fueron sus fuentes, sino que nosotros como creyentes tenemos que asumir, y así lo creemos, yo en lo personal y como iglesia, asumimos que Dios por medio de su Espíritu guió a Lucas, inspiró a Lucas para producir este
resultado final que no tiene error. Esto es la escritura inspirada por Dios de manera verbal y plenaria, y eso es lo que creemos. Entonces, entrar a otro tipo de estudios es empezar a especular. Y los que especulan sobre si Lucas era el autor, o de dónde lo escribió, o cuáles fueron las fuentes, son todos especuladores que no creen en la autoridad de la palabra de Dios, no creen en la inerrancia de la palabra de Dios, no creen en la suficiencia de la palabra de Dios, y por eso necesitan otro tipo de ciencias, entre comillas, para satisfacer su curiosidad, básicamente. Pero Dios inspiró su palabra sin error, y un detalle que dice acá es que habla de testigos oculares, de aquellos que fueron ministros de la palabra. Y esa palabra ministros no habla de servicio, sino personas que se subordinaron a la palabra. Esos fueron los que ayudaron a Lucas. Y como vamos a ver más adelante, por los relatos tan precisos que tenemos, Lucas bien pudo haber hablado no solamente con los apóstoles, sino con testigos cercanos al comienzo de toda esta historia. Seguramente algunos consideran que habló con María, la madre de Jesús, pues si no hubiera hablado con María, ¿cómo tiene tantos detalles del relato del nacimiento? De hecho, hay un versículo en capítulo 3, llamó la atención, pero no lo anoté. Capítulo 3. Perdón que no lo anoté. Capítulo 2, perdón. Capítulo 2, versículo... Bueno, recuerdan la historia, ¿no? El evento en donde, ahí al final del capítulo 2, Jesús se va al templo, los padres siguen viaje, parece que se pierde Jesús. Y dice versículo 51, después de que lo encuentran, dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y escuche esta frase, que a veces la pasamos desapercibida: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, ¿cómo Lucas sabía que María guardaba todas estas cosas en su corazón? Bueno, seguramente debe haber hablado con María, y María le debe haber dicho: y yo guardaba estas cosas en mi corazón, realmente. Todo esto. Y muchos detalles, así que uno va a ver en Lucas que es tremendo. Mucha información. Lucas realmente lo que hizo acá es una investigación minuciosa, con este fin que estamos viendo hoy, demostrar de que Dios cumple sus planes y que no improvisa. Dios no improvisa de ninguna manera. Por eso dice, y lo dejé a propósito como último para esta parte, dice que las cosas, versículo 1, Él puso en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. La NBI traduce se han cumplido. La palabra tiene ese sentido, tiene el sentido no solamente de que es cierto, ciertísima, de que es cierto, de que es verdad, sino de que está completo. La palabra habla de algo pleno, de algo completo, de algo lleno, de algo cumplido. Entonces las cosas que entre nosotros se han cumplido. Y entonces vamos a ver a lo largo de Lucas, el evangelista, que él quiere mostrar cómo Dios cumple su plan. Ese es el objetivo. Que desde el comienzo hasta el final, no solamente de Lucas, sino de Hechos, todo esto se ha cumplido y Dios está cumpliendo su plan. Y usa muchas veces, y lo vamos a ver, palabras como plan, frases como es necesario, frases como determinado. Una palabra que la repite muchas veces Lucas es hoy. Hoy se ha cumplido, hoy. Y luego palabras compuestas con el prefijo pre, hablando de la actividad de Dios en este plan. De hecho, esa frase o ese verbo, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas o se han cumplido, está en un pasivo.
Es decir, no que ni que Lucas, ni que Teófilo, ni que ningún cristiano han logrado cumplir, sino que alguien fuera de ellos ha cumplido. Eso quiere decir que Dios es el que ha cumplido este plan, a pesar, como vamos a ver, de la oposición, a pesar de las circunstancias, a pesar de la tumba, a pesar del rechazo hacia Jesús, y luego, como uno puede ver en Hechos, el rechazo hacia los apóstoles. Dios cumple sus planes. A pesar de todo eso, Dios cumple sus planes. Por eso, en primer lugar, Dios no improvisa, sino que cumple. Y en segundo lugar, Dios no improvisa, y por eso Lucas tampoco. Y eso es importante. Versículo 3, dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Acá Lucas no improvisa, es diligente, es cuidadoso, teniendo en cuenta esta agenda, podríamos decir, de Lucas, de mostrar el inevitable plan de Dios por cumplirse. Él no improvisa, sino que busca detalles, desde su origen, dice, detalles. Él va desde el origen, y por eso pensamos que María pudo haber sido bien una de las fuentes, porque ¿cómo va a saber desde el origen si no tiene a María, a sus hermanos, quizá otros discípulos, también los apóstoles? Incluso, ¿cómo saber de Elizabeth, de Zacarías, del nacimiento de Juan el Bautista? Bueno, evidentemente Lucas hizo un laburo tremendo para averiguar todo eso. Y por eso leímos recién en 2:51 ese pasaje de cómo María guardaba las cosas en su corazón, cómo Jesús crecía en sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Ahora bien, no tenemos que pensar, como dijimos en este evangelio, como una biografía solamente, sino con un énfasis teológico. Tenía un fin determinado, una intencionalidad que, como vamos a ver en versículo 4, es para que Teófilo y todos los creyentes conozcan la verdad. Es decir, no sigan su vida alrededor de la mentira, porque había muchos ya que estaban diciendo mentiras acerca de Jesús. Y Lucas quiere ser enfático en eso, en que Teófilo conozca bien la verdad. Lucas quiere mostrar que el guión de Dios, los planes de Dios se están cumpliendo y se van a cumplir hasta el final. Y por eso el orden, como dijimos, no va a estar determinado por cronología, sino por muchos detalles con este fin en mente, de que Dios va a cumplir sus planes. Lo vimos, ¿no? Recién con el comienzo de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Propósitos diferentes miradas que quieren transmitir esto. Y por eso en Lucas 4, por ejemplo, usted tiene en Lucas 4 un título ahí en versículo 14, posiblemente en la Reina Valera lo tienen, o por lo menos acá en la mía, dice: Jesús principia su ministerio. Y ahí es como este pasaje interesante, porque funciona como un pivote para el cumplimiento de los planes de Dios. Jesús principia su ministerio acá, y Lucas lo muestra como que, bueno, desde acá las cosas comienzan y el plan de Dios comienza a cumplirse. Y Jesús abriendo el profeta Isaías, recuerda, ¿no? La historia esa, y diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús está abriendo su ministerio. Bueno, este pasaje es interesante porque en Mateo, por ejemplo, también está en capítulo 4, pero Mateo no lo pone como un pivote para iniciar su ministerio, porque ya Jesús ha hecho muchas cosas en Mateo 1, 2, 3 y 4. En cambio, Lucas sí lo pone a propósito en esta parte para decir, bueno, acá se empieza a cumplir el plan de Dios con el inicio del ministerio de Jesús. Y este plan de Dios veremos a medida que avanzamos
en este Evangelio es un plan universal para alcanzar a todo tipo de personas. Por eso también esta expresión, escribírtelas por orden, como dijimos, no se refiere a una secuencia cronológica, sino a relatos coherentes y secuenciales que tienen como fin mostrar el plan de Dios y cómo Dios quiere alcanzar con el Evangelio a todas las naciones. De hecho, Hechos de los Apóstoles, que es el volumen que usted tiene que leer junto con Lucas, tiene como ese objetivo, ¿no? Ir desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Fíjese que comienza en Jerusalén, Lucas, y termina en Roma. O sea, tiene esa mirada universal de querer llegar a todos con el Evangelio. Y escribe a este excelentísimo Teófilo. Bueno, alguien me preguntó, ¿y vos qué pensás? ¿Quién es Teófilo? Y honestamente, no tengo idea quién es Teófilo. Y tampoco Lucas dice mucho. Pero sí le dice excelentísimo. Y eso es interesante porque eso no se le decía a un grupo de personas. Algunos dicen, no, Teófilo era como una palabra para identificar a un grupo de cristianos. No, porque excelentísimo se le decía a una persona en particular. Y era una palabra que se usaba para gente de clase alta, de alto rango. De hecho, Lucas lo usa muchas veces, no muchas veces, pero un par de veces más en Hechos cuando habla de gobernantes. Y dice, excelentísimo fulano. Y entonces, interesante porque este era un creyente. Eso lo sabemos porque dice ahí que había sido instruido en la verdad. Era un creyente que estaba siendo discipulado, posiblemente por Lucas. Y algunos consideran que por su posición, por este excelentísimo, era alguien que es probable que fuera el patrocinador de Lucas. O sea, el que puso los recursos para que Lucas pudiera comprar los rollos. Los rollos no eran cosa económica, eran muy caros. Y en este caso tenían que ser 2 rollos. Porque en un rollo que tenía un largo como de 10 metros, más o menos, yo no tengo noción de distancia, capaz que tenía 10 metros, ¿no? Un poco más. 10 metros, 2 rollos, en cada rollo como unas 20.000 palabras, y es notable que en los 2 rollos Lucas llega casi a la cantidad de palabras que tenía que tener el rollo. Lo llamativo, esos son datos solamente, lo llamativo es que este receptor, que era un gentil, Teófilo, y un hombre rico, pues se tenía los recursos y era excelentísimo. Lo llamativo es que este evangelio es el que más habla de los pobres y de los marginados. Es el que más habla incluso de las mujeres, que en esa cultura eran dejadas de lado. Este evangelio es el que más habla de las mujeres incluso. Es el que más habla de las riquezas. Como algunos lo ven como Lucas discipulando a Teófilo, diciéndole, cuidado con las riquezas, cuidado que no ganen tu corazón, y le muestra la vida de Jesús como una inversión de eso. Y así muchos detalles que incluso uno lo puede revisar en Hechos, muchas cosas. Por eso se le asigna esta impronta del Evangelio universal, el Evangelio que es para todos, que fue dado a un gentil, escrito por un gentil, mostrando el plan de Dios, como dijimos, desde Jerusalén hasta la última parte del imperio. Entonces, todo esto hace sentido de que realmente el Evangelio de Lucas providencialmente también nos llegó a nosotros. Y en tercer lugar, ver que no solamente Dios cumple, no improvisa, sino que cumple, y no improvisa, y Lucas tampoco improvisa, sino que Dios también es veraz en lo que dice. Versículo 4, fíjese, comienza con una cláusula de propósito, y esto es importante. Este es el fin por el cual Lucas le quiere escribir a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas, y no es un saber intelectual solamente. La palabra habla de
de un reconocimiento, de discernir algo clara y perfectamente, de algo verdadero y válido. Y a menudo es una palabra que se usaba de conocer a una persona, y al conocerlo requiere una acción o una reacción al conocer. Interesante, porque Lucas quiere lograr eso en Teófilo y en todos los creyentes, que al ver a Jesús usted reaccione ante la persona de Jesús y ante los planes de Dios cumpliéndose. Usted tiene que reaccionar, Teófilo y cualquier creyente. No es solo saber, porque mucha gente sabe de Jesús, pero muchos no reaccionan, no reconocen en plenitud quién es Jesús. Y esta es una certeza que a Teófilo y a cualquier creyente debería infundirle confianza, ¿no? De que Dios está cumpliendo sus planes de manera perfecta, cumpliéndolo en Cristo. Y que luego se va a extender, porque Lucas termina con Jesucristo, pero después se extiende esto a la iglesia, ¿no? Jesucristo diciéndole a la iglesia: ustedes tienen que ser testigos, desde Jerusalén y hasta el fin del mundo, tienen que ser testigos y tienen que seguir predicando el Evangelio, incluso hasta Roma. Ese es el plan perfecto de Dios, que Cristo sea anunciado, una iglesia guiada por el Espíritu Santo para ese fin. Por eso siempre decimos, ¿no?, que el relato de los evangelios, y acá, bueno, sumándole hechos, el fin no es su salvación ni la mía. O sea, está dentro del plan de Dios salvar pecadores, pero primero y principal, lo que Dios quiere mostrar es que Dios está cumpliendo sus planes. Primero y principal, lo que está en juego es la gloria de Dios. Y su plan perfecto se está cumpliendo de manera perfecta. Eso es lo que quiere mostrar Lucas y Dios inspirándolo. Por eso decimos que Dios no improvisa, sino que es veraz en lo que hace, para que conozcas la verdad. ¿Para qué lee la Biblia usted? ¿Para qué la lee? ¿Para su curiosidad o para conocer la verdad? Y como vamos a ver, la verdad es Jesucristo. Esa es la forma que uno debería acercarse a la palabra, para reconocer y reaccionar acerca de quién es Jesucristo y cuál es el plan de Dios en Jesucristo. Reconocer plenamente, tener seguridad y certeza en lo que Dios dice. Mi hermano, el mundo lo va a llenar de cosas, de filosofías, pero usted tiene que aferrarse y afirmarse en la palabra de Dios. Hoy tenemos muchísima información, aparentemente bíblica, pero no tenemos palabra de Dios. Tenemos muchos blogs, tenemos muchas páginas, tenemos muchos artículos preciosos, pero no tenemos palabra de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Rechazamos pasar tiempo con la palabra de Dios, preferimos un video de YouTube, preferimos cualquier otra cosa, pero no pasar tiempo con la palabra de Dios. Y Lucas le dice a Teófilo, en lo que has sido instruido, afirmate en esto, para que reconozcas y reacciones con la verdad. Para esto te escribo. Y te lo escribo porque no solamente posiblemente seas el patrocinador, sino para que otros creyentes les llegue este material. Estos 2 rollos. Carísimos, pero este es el aporte de Lucas para que conozcamos la verdad. No está diciendo que otros han mentido. No está diciendo que sus fuentes o los que han querido recabar información han mentido, sino que Lucas está ampliando esta historia y está mostrando la universalidad del Evangelio. Como el Evangelio no solamente es para los judíos, primeramente, sino también para los gentiles. Incluso si usted se fija en la genealogía, en capítulo 3, es llamativo cómo Lucas, a diferencia de Mateo capítulo 1 también hay una genealogía, pero Lucas capítulo 3, no lo vamos a leer todo, pues ya vamos a tener el tiempo ese,
de leerlo todo, pero empieza diciendo: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Acá tenemos la información de que Jesús tenía como 30 años. En los otros evangelios no. Es información que ¿quién se la habrá dado, no? Uno puede imaginar. Hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, etc. Al final dice: hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y ahí la intención, después lo vamos a estudiar a profundidad, pero la intención es mostrar la universalidad, que realmente Jesús es el Hijo de Dios, descendiente de Adán, o sea, de toda la humanidad. Adán significa humanidad. Quiere mostrar eso Lucas. En cambio, como uno puede ver en Mateo, la genealogía es diferente, lo hemos leído. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y no menciona a Adán. ¿Por qué? Bueno, porque el objetivo de Mateo es mostrar que evidentemente Jesús es el rey prometido, el Mesías prometido, que finalmente va a venir y va a cumplir la promesa a Abraham de ser de bendición a todas las naciones. Tanto Teófilo como todos los gentiles debemos conocer este plan de Dios. Debemos ver en los evangelios este plan de Dios. Jesucristo siendo el personaje principal dentro de este plan y viendo que Dios en Jesucristo no miente, es veraz, está cumpliendo de manera perfecta este plan. Interviniendo no solamente directamente, sino también cumpliendo, vamos a ver cómo Dios cumple profecías, cómo Dios cumple promesas que se le han dado. No todas las promesas. No es que Jesucristo absorbe todas las promesas del Antiguo Testamento y de golpe desaparecen muchas de esas promesas, sino que en la primera venida de Jesucristo muchas de esas promesas se cumplieron, pero muchas otras están esperando cumplirse en su segunda venida. Dios cumpliendo esos planes, incluso usando incrédulos. Muy interesante. Cómo Dios va a usar incrédulos en esos planes. Cómo Dios va a sobrepasar las dificultades en la obra de Cristo. Cómo va a mostrar que su plan es invencible. Eso es lo que quiere mostrar Lucas, que la verdad de Dios y sus planes son invencibles. Por eso la obra de Dios a través de Jesucristo y a través de la iglesia luego son cosas que son inevitables e invencibles. No es que, bueno, si se levanta un gobernante y se pone en contra de la iglesia, el plan de Dios se va a frustrar. Nada puede frustrar el plan de Dios. Nada puede frustrar el plan de Dios y eso es tremendo. Qué privilegio, ¿no, mi hermano? Ser parte de un plan invencible. Eso es tremendo, porque uno llega a la conclusión de que, claro, no solamente Dios me salvó para perdonarme mis pecados y para justificarme delante de Dios, sino para hacerme parte de un plan invencible en donde mi tarea es nada más ni nada menos que seguir predicando a este Cristo resucitado. Es tremendo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para nosotros esta introducción? Para terminar, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, esto le escribió a Teófilo, ¿no? No a mí. Pero uno tiene que hacer una mirada en retrospectiva y ver la providencia de Dios en todo esto. No podemos pasar por alto el compromiso. Dios obviamente obrando en los corazones de estos dos hombres acá. Pero dar gracias a Dios de cómo Dios usó a estos hombres para que nos llegue este precioso evangelio. Dar gracias a Dios por eso. Porque tenemos la posibilidad de recorrer ahora juntos este evangelio de una manera que no hubiéramos podido sin un Teófilo o sin un Lucas. No hubiéramos podido. Sin Teófilo, sin su disposición a ser instruido por la palabra. Y si efectivamente fue quien proporcionó los recursos para producir este evangelio, imagínese, si no lo hubiera hecho, no hubiéramos tenido este material. Quizás estoy especulando, ¿no? Pero posiblemente. Pero en relación al discipulado de Teófilo,
Teófilo estaba siendo instruido. Esto fue realmente de influencia para los creyentes en el Imperio Romano y a lo largo de la historia. Es una historia en la que Dios ha actuado directamente para mostrarnos que cumple sus planes, pero Dios cumple sus planes a través también de personas. Cuando Dios obra en el corazón de un creyente y ese creyente es discipulado, sepa que va a ser de influencia a otros, para bien o para mal. Entonces, no sabemos mucho de Teófilo, pero los creyentes somos de influencia para otros, principalmente en esta instrucción de la verdad. Pero también sin Lucas y su compromiso a ser diligente en esta investigación, en el desarrollo de este registro que tenemos, imagínense, ¿no? Perderíamos hermosos relatos, parábolas que son únicas en Lucas, lo vamos a ver. Personajes, de los personajes más recordados de los evangelios, Lucas es el que los registra. Usted recuerda seguramente también conversiones, las conversiones más impactantes de tanto de los evangelios, del evangelio de Lucas como Hechos. Lucas lo registró. La conversión de Saulo de Tarso fue Lucas el que lo registró. La conversión de Zaqueo, ¿recuerda Zaqueo? El publicano. Fue Lucas el que lo registró. ¿Cuánto nos perderíamos realmente si Dios no hubiera usado a un hombre como Lucas? Dios usó a Lucas, a Teófilo. Dios usó estos testigos oculares que sirvieron providencialmente de fuente para este creyente del mundo gentil, para que nos deje esta obra inspirada por Dios sin errores. Es tremendo empezar a pensar en esto. No simplemente nos dejó esto para curiosidad, para decir, mirá, qué interesante, qué lindas cosas, y qué significará esto o aquello. No, sino para asombrarnos de quién es Jesucristo. No para que escuchemos con apatía, mi hermano, de decir, bueno, sí, la historia de Zaqueo yo ya la conozco, o ya sé eso de la resurrección, o la parábola esa o aquella, sí, ya sé lo que significa. Eso es apatía, eso es no estar expectante a lo que realmente Dios nos viene a decir en su palabra. Por eso mi oración es que se asombre, mi hermano, de cómo Dios no improvisa, de cómo Dios cumple sus planes, de cómo en medio del plan de Dios, Dios envió a su Hijo para salvar pecadores, sí, pero para salvarlo de los lugares menos pensados. Eso es lo que vamos a ver en Lucas también. Personas que son salvadas de los lugares menos pensados. Cualquiera diría, bueno, Jesús vino a los religiosos. Bueno, en Lucas vamos a ver que eso no es así. Que acá algunos lo llaman la gran reversión, como que se da vuelta todo en Lucas. En donde los pobres, en donde los marginados, en donde las mujeres son valoradas de una manera que en el mundo gentil no eran valorados, y Lucas levanta eso, quiere poner un énfasis en eso, para mostrar que el Hijo de Dios vino a salvar pecadores de cualquier lugar, no solamente dentro de las iglesias, sino yendo hasta lo último de la tierra. Ya terminamos. En lo personal, me anima poder comenzar, y le pido, hermano, ore al Señor para que realmente esto encienda su corazón, que lo que vamos a ir viendo encienda su corazón, para que saque su mirada de su ombligo y del mío. Yo me lo veo más fácil, pero saque su mirada de ahí y mire al Señor, y pueda ver este maravilloso plan de Dios cumpliéndose, desarrollándose en Jesucristo, en su iglesia. Por eso, en definitiva, lo más importante para los cristianos no son nuestros planes, sino los de Dios. Esos son los planes que importan, los planes de Dios. Nuestro Dios, que sin improvisaciones y dentro de sus planes
tuvo la gracia y la misericordia de salvarlo, de salvarme y de incluirme en este plan perfecto. Pero también que esto sea de ánimo para que en nuestra predicación muchos conozcan a Jesucristo. Ese es el punto tanto de Lucas como de Hechos, que muchos conozcan a Jesucristo. No se ponga a discutir de doctrinas o de cosas curiosas con la gente. Háblele de Jesucristo. Eso es la intención que tenía Lucas, que Teófilo conozca la verdad acerca de Jesucristo. Y ese es el objetivo que tenemos como iglesia, que muchos conozcan a Jesucristo. Podemos tener un montón de temas más, pero eso va a venir después. Lo primero que tenemos que hacer con este mundo y con nuestros corazones es mostrarles el punto alto, el punto climático de este plan de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por nuestro Señor Jesucristo, que tenemos expectativas de una vez más acercarnos a tu palabra con el fin de que tú nos instruyas, Señor. Por favor, ayúdanos en estas cosas, porque muchas veces nuestra mente y nuestro corazón se van tras un montón de otros temas, Señor, y qué precioso pensar en tus planes, en tu providencia, en tu carácter soberano para hacernos llegar este evangelio, Señor. Gracias. Gracias porque también tenemos la confianza de que tu palabra tiene poder y eficacia para llegar a aquellos corazones que no te conocen, pero también para nosotros, Señor. Cuánta falta nos hace volver a reconocer a nuestro Señor Jesucristo y reaccionar frente a estas verdades, Señor. Que tengamos, Señor, la actitud de quizá este hermano Teófilo, de seguir siendo instruidos, Señor, de que no demos por sentado las cosas que hay en tu palabra, sino que realmente estemos asombrándonos todos los días, Señor, en lo que hay en ella, Señor. Gracias por este tiempo, acompáñanos en toda esta serie, guíanos, por favor, a que en todas las cosas estemos honrando tu nombre y glorificándote, Señor, y asombrándonos de nuevo por estos planes que se están cumpliendo en Jesucristo, Señor. Gracias por todo esto, acompáñanos en el resto de las cosas que hagamos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.